Pues lo que yo hice... Vi el correo con las indicaciones que le hiciste a Juan Ángel, a Álvaro. Sí. Pues yo más o menos, yo también tenía aquí las indicaciones, yo también lo revisé. Lo que pasa es que yo tengo un problema con este documento, y es que yo lo veo, y yo no veo todavía la transformación que nosotros hemos querido que se haga. Esa es, digamos, un poco mi visión. Veo que hay ahora, voy a dar una visión general, pero quiero ver la parte metodológica, porque yo también hice unas no sé, ese es el trabajo que tú nos enviaste, Juan. Yo lo había enviado, lo que pasa es que yo como había hablado con el profe Eduardo, y entonces, ¿qué fue lo que yo dije? O sea, el profe Eduardo me dio fue unas recomendaciones, y de acuerdo con esas recomendaciones lo que yo hice fue tomar el trabajo del doctor Eduardo y empezar más o menos como a cambiar de acuerdo a las recomendaciones que me dio. Manuel, sí, claro. Pero por ejemplo, tú apenas, hay una parte donde dices 2 líneas, tú una tesis doctoral. O sea, sí. Esa fase de la investigación, eso tiene que ser desarrollarse paso a paso. Tiene que explicar y tiene que demostrar. O sea, yo no entiendo lo que te he dicho. En las diapositivas presentaste una cosa y aquí sigue siendo otra totalmente distinta. Sí, o sea, permítame un momentico. Cuando yo con esto, por lo menos lo de la diapositiva, yo le dije, listo, o sea, cuando estuvimos en el coloquio se logró, bueno, de una manera muy sencilla, muy simple, porque en 10 minutos usted llegar y hablar, entonces, pero por lo menos estaban los elementos, claro, los elementos, pero... Plantéate una ruta metodológica o un protocolo metodológico. Yo lo pregunté y me dicen que a ustedes ya se lo enviaron. Y desarrollan. ¿Tienen ese protocolo metodológico? ¿Qué pasó con eso? Toca revisar. Porque obviamente esto no es un avance, o sea, el avance debió haber sido ya todo desarrollado y a partir de ahí nosotros corregir. Esa es un poco la visión que yo tuve. Y luego, algo, creo que los matices sobre el problema nunca se han corregido, eso por un lado. Y lo segundo, hay algo que yo te lo dije la vez pasada, y es que no sé si esa va a ser la visión, venir prefijados con una concepción de justicia. Él ya viene prefijado con la paz negativa, ¿cierto? Con la paz negativa, justicia de paz, con la paz negativa, y entonces eso como que no tendría sentido si tú vas a auscultar a través de una ruta metodológica la referencia. Y acuérdate algo, esto es un doctorado en educación. Entonces, tú tienes de educación, lo único que tienes es un contexto ahorita. ¿Cuál es el contexto? Universidad Francisco de Paula Santander, Facultad de Educación, Artes y Humanidades. Eso es lo único que tiene de problema en un contexto educativo, pero un problema educativo o pedagógico como tal no está expresado. Tú sigues quedando en el problema de la paz, el conflicto, post-conflicto, y de ahí no sale. El problema es ver, volvamos a aclarar, las representaciones sociales son sistemas de representación, son repositorios de significado social y cultural que anidan en los grupos, que anidan en las prácticas sociales. Entonces, yo como sujeto, como individuo, construyo colectivamente esas representaciones. Me adhiero a la que tiene el grupo o con otros construimos unas nuevas. Y tenemos que ver hasta qué punto está la universidad permeando con el currículo, con las prácticas, con la formación, con todos los procesos educativos y pedagógicos que hay aquí, permean esa representación como concepción de mundo, como representación. Podrías incluso tener como fuente para esa reflexión la misión y la visión de la universidad. Incluso más abajo. O sea, porque ¿qué vamos a hacer nosotros? Él lo puede ver desde la experiencia del estudiante. El proyecto educativo institucional. Claro, eso lo puede ver después. Pero él en principio, ¿qué va a hacer? La representación social anida en el sujeto, en los sujetos, en los colectivos. Entonces tú vas desde ahí a ver qué representación social de paz tiene. Después que tú veas cuál es la que está aquí hay una. Tú dices, ahora, ¿cómo se configuró? ¿Fue en la universidad? ¿A través de qué? Del currículo, de la visión, de la misión, de las asignaturas de los docentes, de un laboratorio aquí, de qué sé yo.
Sí. Y tú te das cuenta, y luego tú después puedes decir, mire, casualmente esta representación social coincide con la teoría que habla de una paz negativa. Mira una que paz, yo, o sea, yo le digo en el no problema, mira lo que te digo. Es un comentario que le hice. Uh-huh. Para mí un problema consecuente con esta pregunta debería enmarcarse en las distintas concepciones de paz que confluyen tal vez en uno o varios conceptos en una sociedad heterogénea, plural, diversa y directamente relacionado con cómo es se después que pum. Y lo otro, un problema, que ya te lo he explicado varias veces, un problema no se construye como un marco teórico. Un marco teórico es definir, tú lo que haces es definir otra vez paz, no sé qué. El marco teórico ya lo han venido haciendo. No, es tú eres abogado, tienes que entender, argumenta qué, cómo, por qué se hace, por qué es un problema, qué, cómo y por qué es un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y por qué se estudia? Esa es la idea de la argumentación. Ya, yo por lo menos aquí en Derecho y estuve revisando por lo menos lo que es la parte de currículo, logré solo entrevistarme con una profesora que dicta en Derecho una electiva que creo que es, bueno, no me acuerdo si es Cultura de Paz, hay otros que tengo que entrevistarme y más o menos pues logré mirar cuál es la noción que cuando yo entré a esa clase iban terminando, estaban hablándole era de la cuestión de las Naciones Unidas. Y ella pues dice, va a hacer trabajos con comunidades y todo, entonces es como para mirar cómo es que de pronto desde el currículo, porque es que el currículo acá en la universidad en temas específicos de paz es muy básico, o sea, muy sencillo, no todos los programas ni todas las facultades tienen lo que es el currículo de paz. Pero de todas maneras eso es un paso posterior, sí, ¿no? Que es lo que te dice cuando empiezas a revisar claro, el PEI, la visión, los contenidos curriculares. Claro, yo llegué por medio de los PEIs, yo entré a todos los PEIs de los programas, empecé a mirar, o sea, y ahí fue donde yo extraje información de lo que son, o sea, no simplemente miré los contenidos de las selectivas que hay, y en Derecho sí encontré como 2 o 3, acá sí me lograron facilitar, en otros programas es muy poco lo que hay, o sea, casi que nulo. Claro. Casi que nulo. Pero es que la representación social de paz la construyen, repito, los sujetos. Al final podemos teorizar al final y decir, no, mire, la universidad no ha tenido ningún impacto en la cultura de paz o representación social de paz, qué sé yo. Accidentalmente es el impacto. Y eso es después una exigencia que le pueden hacer a la universidad. Entonces después, pero tú necesitas ver el problema es cómo se construye la representación social de paz en el proceso formativo. Por eso hablamos, entonces tienes que entender qué es el proceso formativo. Entonces, en el proceso formativo ahí está el currículo, las prácticas pedagógicas, la evaluación, la interacción social, todo lo que conforma ese proceso formativo. A mí me preocupa que ustedes tienen que entregar proyectos con algo. Y en las fechas que estamos no vas a poder cumplir, por lo menos otra cosa, no vuelvas a enviar documentos si nosotros no los hemos firmado. Entonces nosotros quedamos ustedes, mal en ese sentido. O sea, ese avance que se entregó, o sea, no es de avance, sino lo que pasa es que fueron unas fechas, sí faltó comunicación por parte mía hacia ustedes, fueron como prácticamente nos mostraron como que unas exigencias que tenemos que entregar, pero ya, y entonces, pero para eso los directores damos aval y decimos, no, ustedes, sí se puede presentar, no se puede presentar. Usted no tienen, o sea, sin el aval de ustedes, lo que yo presenté, me tienen que hacer la devolución y me tienen que hacer las observaciones, y en base, y ya en base en esas observaciones, ya entonces es lo que se viene a reajustar finalmente. Yo te digo, porque tenemos que, la idea de esta es salir y afinar alguna estrategia. Yo le dije al profe Félix que viniera incluso. Juan Álvaro, yo no veo todavía ni siquiera un anteproyecto. No, está muy básico. Pero es que vamos... Y eso a mí me preocupa porque tenemos un año andando y que no hayamos avanzado. Pero lo que pasa es lo que también es como que lo que se buscaba con esa reunión es lo siguiente. O sea, primero, es cierto, cuando estamos hablando del problema, tenemos que mirar cuál es el problema, qué es el problema, cómo lo vamos a desarrollar, qué es lo que se está haciendo. Eso va en el problema, está claro. Ok. Pero cuando uno se pone en la búsqueda de la información, o es más, ahorita por lo menos en el seminario que estamos viendo de paz, precisamente pues, viene el docente que viene como que de Cartagena, vienes con esa noción como que esa paz negativa, con esa paz, o sea, nos hizo fue el remonte de la violencia acá en Colombia,
de las bananeras, por allá en el 28, después de la conformación de los grupos, y eso todo, está, claro, o sea... Eso no pugna con lo que tú estás haciendo, porque son concepciones de paz que tenemos nosotros. Sí, entonces esto... Es que tú tienes que ya en este momento, tú eres el investigador, y tú tienes que tomar decisiones. Mira lo que te pasa. Tú hablas del problema, y después me saltas siempre a algo teórico. Te vas al marco teórico, te vas a un seminario, te vas a una actividad, te vas a no sé qué. No, Juan Álvaro, organízate. Primero vamos a hablar del problema, vamos a centrarnos en el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se manifiesta el problema? ¿Por qué es relevante el problema? Y de ahí no me salgas, o sea, de ahí no salgas. El profe, yo leí todas las observaciones que te hizo, mira, aquí esto, no sé qué, y yo las vi igual. Yo vi el video, pero ¿qué le cambió a esto? O sea, porque yo me puse a ver las observaciones porque no sé si en el tuyo aparece. No. En el mío, el sistema que yo tengo como el propietario, él me muestra todo. Y me dice versión anterior. Yo solo vi ahorita fue el del metodológico que sí lo hizo nuevamente. Pero tampoco. Entonces, pero en el problema sí yo pude ver. Entonces yo comparé lo que le hicieron las observaciones porque estaban los comentarios y esto. Y no hay cambio, bueno. Es que mira, tú te estás preguntando cuáles son las representaciones sociales de paz. ¿Por qué te pregunta eso? ¿Qué es lo que te lleva a ti a preguntarse eso? Y el por qué es el problema, lo que te lleva a esa pregunta. Claro. Y eso no está claro en ese desarrollo. ¿Qué hago yo, por ejemplo? Yo dije, seré yo, seré que estoy mal enfocado. Entonces yo uso el ChatGPT o ahora uso el Copilot de Windows, uso el Copilot. Entonces yo le digo, bueno, ok, le puse al sistema, evalúeme este objetivo general. Prum. Y después, ok, ahora desglósamelo no sé qué. Le hago varios prompts. Y el sistema me dice, no, está bien. El problema es que no abordan esto. Evalúame esto. Y le estoy poniendo a evaluar lo que estás haciendo. Y me dice, ¿qué va, profe? No está bien, no está bien. ¿Cafecito, agua? Por lo que estamos hablando. ¿Cafecito? Entonces, para nosotros es una preocupación, Juan Álvaro. Estimado doctor, ¿qué más? Lo contextualizamos. Estamos haciendo una reunión de trabajo. Y pues estamos hablando con Juan Álvaro de que tiene que organizarse, que no vemos aún el proyecto como tal. No sé, yo entiendo que tú estás en un proceso formativo, pero ya tú pasaste por una maestría, entonces por lo menos en mi caso, que necesito el marco metodológico, entonces me envía párrafos de 2 líneas, o sea, eso no puede pasar, porque tú tienes ya el nivel, un doctorado, usted no puede, eso lo ve alguien, un jurado. Y se predispone y te puede evaluar negativamente inmediatamente, porque es como, yo lo escribí, yo no sé si suena duro, pero yo lo escribí con todo respeto, digo, eso no lo hacen ni mis estudiantes de pregrado. Sí, eso sí toca. Entonces no puedes seguir actuando de esa forma. ¿Por qué? Porque tú quieres como, repito, vamos a hablar del problema, entonces te vas al marco teórico, te vas a no sé dónde, hablas de un evento. No, concéntrate, organízate, haz un esquema, coloca. El profe te hizo unas observaciones, no hubo cambio. Te dice una sugerencia, no hubo cambio. Entonces, vamos a organizarnos, porque si no, no van a avanzar. Y a nosotros no nos preocupa, nosotros necesitamos, el doctorado le interesa que tú salgas. Cada estudiante que se queda, por lo menos yo que soy director de una maestría, cada estudiante que se va quedando es un punto negativo para el programa. Entonces, a uno no le interesa que se queden. Pero tampoco significa que uno va a ver lo que llama uno la promoción automática. No, eso no. Te tienes que entregar y cumplir. Claro, trabajos tiene, por eso está en el nivel de doctorado también. Sí, entonces pues yo siempre, cuando ustedes por lo menos hablan, pues siempre escucho y procuro pues emplear las recomendaciones que me dan, porque pues finalmente ustedes son los maestros en esto, entonces uno simplemente... Mira, revisa el marco metodológico. ¿Estás seguro que ese es el documento que ibas a enviar? Porque fue el que me enviaste. Me dijiste que era, y yo lo reviso y digo, busca el marco metodológico. Son página y media, o sea, menos de página y media, y no tiene ni siquiera las técnicas de recolección, no tiene, ya tú sabes que Criswell trabaja con el exploratorio secuencial. Bueno, tú sabes la fase, tú las expusiste, ¿por qué no están aquí? Eso es lo que yo me pregunto, Juan Álvaro, ¿por qué no están ahí escritas? O sea, ¿qué es lo que pasa? Sí, lo que pasa es que a mí sí por lo menos esto me ha hecho pues como falta, porque es que en la casa pues trabajo con 2 equipos y hay veces yo llego y trabajo con uno, hay veces trabajo con otro y no los tengo, o sea, es como si fuera un documento nuevo que estuviera pues realizando.
y tengo que empezar a solo, sí, la tesis doctoral trabajar solo con tu claro. equipo de confianza. Yo te voy a recomendar algo. Lo que no podemos es seguir enviando documentos que no tengan avance, porque eso es desgaste de tiempo. Es preferible que tú te demores un mes, pero al mes nos entregue ya el marco metodológico completo, porque así nosotros podemos decir, está bien, pero le falta esto, pero es que esto que nos mandaste está bastante incompleto. Este está peor que todos los anteriores. Y entonces no podemos, o sea, es por eso yo dije, no, vamos a conversar porque no puede ser así. Claro, porque es que a mí me da pena, ya vamos que sí, claro. un año, creo. Sí, porque es que yo previamente lo había enviado a usted, por lo menos era algo muy cortico de la parte metodológica, solo la parte metodológica. Y usted me comentó, no, pues inclúyalo en todo el trabajo, y cuando yo llego y hablo con el profe Eduardo, que viene acá a buscarlo, llega y por lo menos me dice, no, pero es que yo le había dado unas recomendaciones y usted no me ha respondido esas recomendaciones. ¿Qué fue lo que yo hice? Voy y busco el documento, reviso que es el de junio, y empiezo a mirar cada una de las observaciones, y cada una de las observaciones dice o es esto o esto, que no es la cara de la moneda, sino que viene siendo la misma moneda mirando desde ambas caras. Entonces empiezo como que a revisarle. Claro, cuando yo veo, como le digo al profe Eduardo, como tengo un sistema propietario, el sistema me muestra las versiones anteriores y me dice que no hay cambio. Yo te lo dije, está subrayado. No hay cambio. Entonces, o sea, tienes que entender esto. Yo entiendo que tienes trabajo, familia, uno entiende porque yo también pasé por ahí, todos pasamos por ahí. Pero tienes que organizarte. Que te va a tocar trabajar de 10 a 12 de la noche, ni modo. Pero tienes que cambiar. Así como vamos, no estamos avanzando. A mí me da pena con la universidad. El profe, estamos preocupados. Fíjate todo lo que él te puso sobre la paz. Yo he hablado con el profe Félix. Porque te dije una vez, y lo digo delante de los compañeros otra vez, si tú no me entiendes, porque yo soy el tutor principal, si tú sientes que no te ayudo, yo no tengo problema que cambiemos de tutor. ¿Ves? Porque a mí me angustia eso. Puede ser que sea esa parte, no te dé pena de decir, mire, profe, yo no le entiendo. Porque, mire, si no hay esa conexión entre el tutor y el estudiante, no hay avance, hermano. Y la idea es que usted avance. Pero avance. Fíjate, los objetivos, te dije, cambian. El objetivo general. No sé, ahora te copié 3. Nosotros ya habíamos hablado sobre el objetivo y estábamos un poquito preocupados por el objetivo. Pero el objetivo. No, acuérdate que en el comité te habían hecho una observación. Entonces yo la recuerdo de ese momento y te dije, vamos a cambiar, vamos a no sé qué. No, pero, o sea, cuando el objetivo, o sea, cuando vino ahorita, hasta la profesora argentina, hasta le llamó fue la atención también de la forma como estaban los objetivos. No, lo específico está bien, pero claro. En general había que precisarlo porque todavía acuérdate que quedaba la facultad, es muy grande. ¿Cuántos programas tiene la Facultad de Educación, Arte y Humanidades? ¿Te acuerdas que habíamos conversado? ¿Y qué dicen las representaciones sociales? Que trabajan por grupos. O sea, no es lo mismo el grupo de educación, que el grupo de derecho, que el grupo de no sé quién, que el grupo de arte. Tú tienes que pensar qué vas a hacer, si eres capaz, porque a mí te lo digo con honestidad. Yo te coloqué un ejemplo y digo, no, usemos solo educación entonces, que ya es grande, con los del noveno semestre. O puedes tomar todos los del noveno semestre, pero de educación, arte y humanidad tú eliges. Pero tienes que ver si eres capaz de hacer ese tipo de trabajo. Es grande. Porque es que vamos a hablar de investigación cualitativa en profundidad, como es como un método mixto, por eso hay que colocaste solamente lo de ANOVA de un factor, pero hay que buscar, hay ANOVA que son exploratorios, hay ANOVA que son, análisis factorial que son exploratorios, análisis factorial que son confirmatorios, además de la teoría fundamentada. Fíjate, aquí no habla de teoría fundamentada. Entonces, la idea es crear ahorita una estrategia más agresiva, distinta, que te ayude para que avances, porque si no, ¿cuándo deben entregar ellos el proyecto? Estamos ya entregando el proyecto. Pero con proyectos se refieren a este anteproyecto. Capítulo 1, 2 y 3. Ya para por lo menos una primera evaluación. ¿Qué ocurre en ese momento en el doctorado? Es que estamos ya recibiendo los proyectos, ya no la propuesta. Ya proyecto, capítulo 1 y 3 completo. Es el proyecto de tesis doctoral que debemos entregarlo ahora en agosto, septiembre. Y se exige, como un requisito, la carta de aval de parte de los directores y proyectos. Entonces, ese es un elemento particular que hay que trabajarlo, Manolo, porque si efectivamente en este caso
es que precisamente yo llegué, por lo menos esto, yo entregué el documento sin haberles comentado a ellos, ese documento tendrán que devolvérmelo, el comité curricular, decir y en ese momento lo que hay que llegar y correr, de acuerdo con las recomendaciones que me den, volverle a anexar y ahí sí tienen el aval de ellos, y ahí sí por lo menos, por lo que yo comentaba. Normalmente el comité curricular lo que hizo, en este caso, entonces lo que hará es, no cumple con los requisitos. Listo. Y no se revisa. No se revisa. No se revisa porque no trae claro. carta aval. Ok. Entonces ahí no hay ninguna recomendación, no cumple. No cumple. No tiene la firma. Ok, listo. Eso es lo que va a llegar entonces ahorita porque sí, yo por lo menos... ahí no hay todavía ninguna revisión porque no cumple con el requisito. Ya. Por ahí no cumple con el requisito. Ok, sino que yo por lo menos vi que no se ajustó de pronto pues en la universidad lo que son los periodos de vacaciones con los periodos de entrega. Yo llegué hasta en el grupo, llegué y escribí, si teníamos clase nosotros el 14 nos hubieran dado un plazo de entrega hasta el 13 para yo les he mostrado a ustedes, ustedes me hubieran dado de pronto algunas recomendaciones, no entregamos, avanzamos en algo y entregamos el 13. Pero vemos que pues, en el momento en que me pidieron que teníamos que entregar ya, la universidad todavía está en vacaciones. Claro, pero fíjate, Juan Álvaro, o sea, amén de eso, ¿no? Cuando yo te digo el comité, es que usted no lo recuerda. Yo digo el comité fue cuando nos reunimos, que hicieron una exposición oral. ¿Tú no te acuerdas de lo que habló el profe Jesús Urbina? De lo que habló la profe Lucy, ¿no te acuerdas? Pero Jesús Urbina, como tal, o sea, Jesús Urbina... No, pero son observaciones que hicieron, a mí me llaman la atención. Claro. Y digo, pues vamos a revisar el objetivo general. Entonces, yo sí las tengo presentes porque yo llego a mi casa y después yo anoto todo porque ese es mi papel. O sea, en el caso mío, o sea, cuando en la exposición mía no estuvo Jesús Urbina cuando fue lo del coloquio. No estuvo Jesús Urbina, él había salido un momento. No, él dijo que él le pareció un poco preocupante la idea de un modelo teórico. Eso a mí no se me olvida porque yo lo tengo presente. Y yo te lo dije a ti también cuando hablamos, te dije, a mí eso del modelo teórico me parece. Yo le puse ahora aproximación teórica, estamos buscando otro término. Ok, listo. Entonces, porque eso también, cuando vino a la Argentina, usted también me comentó acerca de eso, de modelo teórico, que por qué se va a construir modelo teórico si ya las representaciones tienen. Entonces, ahí tendría entonces que también ese cambio. Entonces sería aproximación. No, ahorita así no es. No. Ahorita primero ocúpate, tienes la pregunta. Entonces volvamos al mismo caso. Un problema en un programa de educación se tiene que referir a un problema educativo, pedagógico o ambos. Tu problema no puede seguir centrado solamente en el problema de la paz, que es un constructo más cercano al derecho, más cercano incluso a la historia, pero no cómo entra la educación allí. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, lo que a nosotros nos va a permitir articular la relación entre paz y educación son las representaciones sociales. Esa es como la bisagra que nos permite conectar el problema de la paz con la educación. O sea, de qué manera los procesos formativos de la Universidad Francisco de Paula Santander, en la Facultad de Educación, Arte y Humanidades, en el programa tal, permite la construcción, desarrollo, fortalecimiento, no lo sé porque hay que ver qué ocurre, de una representación de paz. ¿Qué tipo de representación de paz se da? Eso lo vas a encontrar después. Pero ese es el problema. Efectivamente se está dando. El currículo, las prácticas pedagógicas, el accionar docente, las interacciones de los grupos, digamos, promueven, construyen, configuran representaciones de paz. ¿O no? ¿Cómo? ¿O cuáles? ¿O qué? ¿O de repente ninguna? No lo sé. Entonces tú puedes después empezar a ver cómo el Estado, a través de la legislación, eso más arriba todavía, ¿ves? O sea, tú vas a hacer, en este caso estás como de en términos más bien inductivos, o sea, vas del caso, deductivo, vas del caso inductivo, vas del caso a la generalización, vas en sentido contrario, te empiezas de abajo a lo más grande. Lo más grande después pasas por la misión, por no sé qué, por el ministerio. No, mire, nada de esto se da. Ahí podría ser en general un objetivo evaluativo. Pudiera, pero para no complicarnos, por eso yo lo llamaba por ahora modelo teórico, porque no es un modelo teórico de la representación, sino el modelo teórico que da cuenta de esa representación. O sea, cómo nosotros representamos cómo representamos visualmente la representación social con un modelo teórico.
Pero eso hay que demostrarlo y argumentarlo. Entonces yo le digo, bueno, aproximación teórica. O sea, tú tienes que, la representación social tú la vas a representar teóricamente, conceptualmente, llamémoslo así por ahora. Y esa es la que nos va a decir, miren, esta es la representación social de los estudiantes del programa. Así es. Esta es, miren, aquí está. Porque tú la vas a convertir en algo tangible, empírico. Y eso tiene que tener una representación de alguna forma. ¿Cuál es? Pudiera ser un modelo teórico, un modelo conceptual. Habría que ver cómo la representamos. O se plantea desde las mismas representaciones y se elimina el punto. O a partir de las representaciones él construye o clasifica. Exactamente. ¿Cómo serían? La caracteriza, la establece, la muestra. Eso que nosotros tenemos intuitivamente ahorita, que no es ciencia, sino una intuición o una mirada de un problema, tú lo vas a convertir en la tesis. Esa va a ser tu tesis. Mira, mi tesis es que estos chicos construyen esta representación social de paz. Esta. ¿Por qué? Porque el currículum no funciona, o al contrario, sí funciona, o la evaluación, o la práctica, no sé qué. Ahí estaría el problema pedagógico educativo. O interpreta tal vez. O interpreta también. Interpreta. ¿Ves? En general, un evaluativo que lo lleva a interpretar esas representaciones sociales. Exacto. Y en los específicos clasifica. Ahí ya puede crear todo lo que vayas a hacer. Al final puede ser eso, al final es crear un modelo teórico. Que yo creo que yo lo busqué, yo le decía que estoy usando ahorita mucho con el ChatGPT, es como mi... Lo creas o lo categorizas. Entonces yo le hago preguntas, le pongo prompt. En estos días, pero borré la respuesta. Le coloqué una actividad y le dije, evalúala. Y después le dije, ahora házmela de tal forma. Y me dijo, se los aseguro, me dijo, no. Eso te corresponde a ti como investigador. No es ético que usted pida no sé qué. Yo me quedé. Nunca había encontrado todavía una respuesta así. Porque yo tengo un amigo que trabaja con tecnología. Y entonces estamos intercambiando eso, experiencia de lo que vamos haciendo con la IA. Y le dije, mira lo que me pasó, envíame el capture. No sé qué le di mal al comando y me borró todo el historial. Perdí todo lo que había avanzado. Y tú le das el comando para que se comporte como un experto en... Tú le dices, ahora eres un experto en tal cosa. Entonces yo digo, bueno, y eso se llama un prompt. Entonces cada prompt que tú colocas está en español, entonces tiene que ser preciso en el lenguaje. Tú no puedes usar palabras, digamos, de doble sentido, porque él te puede dar cualquier respuesta. Entonces yo le pongo cosas concretas. Por ejemplo, le colocaba lo de evaluar el siguiente objetivo general, comillas, le pongo el objetivo general, lo cierro y le escribo para una tesis doctoral con investigación cualitativa en educación, algo así, y se lo doy. Y él me muestra. Digo, no, especifícame. Cuando le dije especifícame, él me dijo, ¿por qué no colocas del 2018 al 2020? Se me puso 2 años. Y dije, bueno, podríamos hacerlo en el 9º semestre. Por eso fue que le ponía 9º semestre, que ya está todo el proceso porque así formativo. como está, prácticamente es para todos los estudiantes de todos los semestres, de todas las carreras. 9º semestre es todo el proceso formativo, o sea, se supone que ya han visto todo lo que tenían que ver. 10º no, porque ya se van. Entonces sería mejor 9º. Puedes tomar varios estudiantes de 9º, porque acuérdate que en la parte cuantitativa para el análisis factorial hay que hacer el instrumento y tomar unas buenas muestras representativas estratificadas de esos sujetos, porque es método mixto. O sea, es un trabajito que después vas a ver, pero organízate primero. Empieza con el problema. El problema no es la paz. O sea, vamos a ver si nos ubicamos. El problema no es la paz. La construcción de las representaciones sociales como la universidad. Exacto, el problema es educativo, pedagógico, sobre las representaciones sociales de paz. ¿Ves que es diferente el asunto? Sí debemos, obviamente, tener bien definido la paz, porque si no, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Cómo lo vamos a reconocer? ¿Cómo vamos a construir un instrumento? Pero ese no es el problema. El problema no es la violencia, la posviolencia, no, ese no es nuestro problema, esto no es derecho, esto es educación. Entonces, ese es el primer paso. El marco teórico, ya nosotros hemos discutido varias veces que tiene que... Yo le daba recomendaciones sobre el marco teórico. Pero ya estaba mejorcito. Sí, digamos. Pero te falta el problema. Para un proyecto inicial que se puede fortalecer. Eso después que puede desarrollar más. Pero te falta el problema y te falta la metodología. La metodología no puede presentar eso. Porque eso sí tiene que estar clarito cómo se va a hacer. ¿Cómo se va a hacer? Sí, bueno, el documento hay debilidades fuertes en la metodología.
Claro, sí. De hecho, ahí no tenía parte de lo que se estaba evaluando inicialmente. Pero sí, el primer proyecto es conjuntar requisitos y uno de ellos era la base. Sí, lo que pasa es que siempre, o sea, Ya Krigwell sacó el 2018, otro libro. Entonces ya ahora ya el que te di, ahora no sirve, ahora tengo que enviarte el nuevo. Sí, lo que pasa es que en la medida que pasa el tiempo, lo que pasa es complicado. O sea, el caso personal siempre lo que ha sido lo más, o sea, lo que siempre ha sido que no se avanzaba es con el problema. Sí. O sea, lo demás, por lo menos se buscó en su momento antecedentes, se fue acomodando marco teórico, se fue acomodando, pero el problema y pero la yo parte pienso que el metodológica. problema es cuestión de que tú te sientes y lo hagas, es que no has hecho ninguna corrección de ese problema. No es, las correcciones se hicieron desde el día 1, si no estoy mal, hablamos sobre ese problema, y estamos ahora y no se ha hecho nada. Sí, ya. ¿Qué haría yo? Quite eso y deje en blanco el problema y siéntese ese vicio de uno escribir sobre el otro documento. No, ya no se puede, y menos con eso porque no hay relación alguna, el tiene que transformar. No, y lo que pasa es que por lo menos esto, la última vez que habíamos, la penúltima vez fue la que cuando yo llegué, que también fue la que lo comenté usted, entonces pues siempre, pues sí ha sido pues la falencia mía, o sea la falencia pues, es incluir lo que es en el problema, lo que tiene que ver, pues bueno, los conflictos, eso siempre ha sido la falencia. Y yo fue donde dije, bueno, o sea, entonces lo que hay que buscar es cuáles son las representaciones y cómo es que incide la universidad. Y por eso yo es que me fui, claro, me puse... No lo vean tan así, eso es local. Mire, todo problema es como una pirámide invertida. Entonces tú empiezas a un nivel macro. ¿Cómo el problema se ve a nivel macro? ¿Macro qué significa? A nivel general. ¿Cómo ocurre? Porque no hay nada en investigación social. Es raro que tú hagas una investigación que sea de la nada. Yo no la conozco. Toda investigación social siempre tiene alguna conexión con antes. En cambio, en ciencias experimentales es diferente. Ella hizo antecedentes. Exacto, en ciencias experimentales es diferente. Yo puedo descubrir por azar, como pasó con el Viagra. Estaban buscando una cosa y encontraron otra. Pero en ciencias sociales no. Entonces tú tienes que empezar desde lo macro. ¿Cómo está esa mirada en las representaciones sociales? Como guía, como la educación. El grupo de Historia de la Pedagogía en Colombia, de Zuluaga, donde está Martínez Gun, o sea, toda la tradición que tienen aquí con él, ese grupo, esas lecturas te pueden ayudar para entender un problema pedagógico educativo. Cómo hay una formación que va desde la escuela. Julio Torres habla de currículo punto, por ejemplo. En los módulos del doctorado, ¿quién aborda ese tipo de temáticas? Justamente ahorita está el profesor David Navarro abordando pedagogía para la paz. Y está trabajando desde el contexto de procesos de paz, en el primer contexto. Y después viene el concepto de bueno, cómo esos discursos de paz se insertan o tienen que ver con el aula de clase o con los ambientes de aprendizaje. Pero no sé, más en la línea de lo que tú le planteas a él, un módulo, un profesor que pueda. Hay un elemento que puede trabajar, que hemos hablado en métodos hermenéuticos, te puedo llegar, y está también fenomenología. Sí, no, pero él dice desde el punto de vista de la educación, de las teorías educativas o de currículos. Para un módulo que le puede aportar a él. Claro. Hay un módulo muy bueno que fue con el doctor Nelson López, que es experto en currículo, viene a hablar del contexto del currículo pensado para la región, pensado para el territorio, pensado para el entorno. Y ahí es donde está toda esa transversalidad. Sí. Y de pronto él puede ser interesante charlar con él. Que podría ser el de Neiva. Interesante, el de Neiva, que es muy clave en términos de bueno, cómo se piensa el currículo a partir de necesidades del entorno, a partir de referentes del porque yo me imagino que el Estado ha creado algunas normativas que exigen cómo las universidades, bueno, cómo ustedes van a hablarme de mí de la paz. Por ejemplo, la ley está la cátedra de paz. Sí. Habrá que ver también a nivel del Ministerio de Educación qué orientaciones hay respecto sobre eso. Porque la cátedra de paz no es una materia. La cátedra de paz es una cosa transversal a la formación de la universidad. Y es verdad, y eso es un problema que vas a evidenciar, por ejemplo, que nosotros no tenemos claro cómo se desarrolla la cátedra de paz en la universidad. Tanto así que han llegado pares y han preguntado y aquí uno no sabe, uno responde con lo que tiene, pero en realidad no hay una orientación sobre cómo se desarrolla esa cátedra. Ese sería el aporte de tu tesis. O sea, cuando tú haces ese estudio profundo desde las prácticas del estudiante, desde la vivencia, desde la formación que él tiene, tú puedes llegar al final y honestamente decir, no tengo aquí hay una electiva, creo que son los miércoles, que se llama Marco Normativo para la Paz.
¿Quién dicta esa electiva, profe Eduardo? ¿Cómo? Marco normativo para la paz. Es una electiva que se dicta acá, esa la dicta, ahorita no sé. Creo que son los miércoles. Creo que yo la había, porque yo llego el jueves, es la de la profesora esta, creo que es. Pero no es Sí. el apoyo que necesitas. Ah, ok, sino, listo, no, que uno es como para... Sí, pero no es lo que necesitas. ¿No? Algo un poco más. No, porque vas a hablar con un abogado que te va a decir que enseña las normativas sobre la paz. Ah. Volvemos a lo mismo, ¿ves? Métete esto es un doctorado en educación. Porque, miren, Colciencias, la última vez que recuerdo que hizo unas evaluaciones de la OPEL, que es un doctorado en educación, resulta que enviaron un trabajo, te vamos a suponer, imaginarios de paz en escuelas primarias. Imaginario de paz en escuelas primarias, vamos a suponer. Entonces ellos leían y decían, imaginario de paz en escuelas primarias. Pero cuando revisaban lo que encontraban era paz, leyes, paz. Entonces el evaluador, el par evaluador de conciencia del ministerio decía, ¿y dónde está lo educativo? Sí. ¿Y dónde está lo pedagógico? O sea, ¿dónde está que refleje que es un doctorado en educación? Y lo devolvieron por esa razón. ¿Ves? Porque se supone que tú lo que tienes que ver es cuáles son los mecanismos educativos que existen en la institución para hablar de paz, promover la paz. Pueden ser prácticas curriculares o extracurriculares. Puede ser que la universidad no tenga una asignatura como tal, pero tiene prácticas sociales que apuntan a ello, como foros, charlas, conferencias, actividades, no sé qué, socializaciones, bienestar estudiantil haciendo cosas. O sea, es que no lo sé, eso lo tienes que ver tú. Esa es la investigación. Esas serían las categorías emergentes que podemos encontrar. Sí, ahí por lo menos, o puede ser que no las encuentre. Sí, ahí por lo menos viene siendo también podría ser un punto de partida de pronto importante lo que es esa maestría en estudios sociales para la paz y ver de pronto con qué ellos... No, porque es que ellos sí se supone que tienen el objeto, el tema. O sea, ahí tú vas a buscar paz, ahí la vas a encontrar en todas partes. Es porque tú elegiste el programa de educación. Sí, claro. Bueno, o sea, la facultad... Por eso, pero yo digo que eso sigue siendo muy grande. Yo la otra vez te preguntaba, ¿cuántos programas hay allí? Te dije, averígame cuántos estudiantes hay en cada programa. Dijiste que le ibas a preguntar a no sé quién. Yo le hice la pregunta al doctor Nelson García, Nelson Emilio. Y ven, y esta es la fecha y no me ha contestado, te volver a hacerle más bien con... Entonces tú sigues, disparas aquí, disparas más allá. Nelson Emilio García. No. Hazte un esquemita, ahorita. Haz un esquema y coloca a nivel macro. ¿Cómo estamos? El problema de la mirada del educativo con la paz, cómo se representa. Luego viene el meso, que sería en Colombia, y luego sería el micro, que sería aquí en la Francia. Yo me puse también a mirar, pues, de acuerdo a lo que usted me comentó, y encontré de pronto algo de la Universidad del D, como que el Externado de Colombia, hay pues alguien encargado, cómo se construye la paz de pronto en la Universidad Externada de Colombia, y se empiecen a mirar, y siempre abordan de la mirada desde el conflicto. Claro, pero repito, tienes que mirar desde qué ámbito están hablando, derecho, educación, desde dónde. O sea, tu campo, tienes que empezar a delimitar los campos. Tu campo tiene que ser la educación. Y los demás serían disciplinas auxiliares que te van a ayudar. El derecho, trabajo social, lo que tú encuentras, antropología, son cosas y normalmente uno, por ejemplo, en derecho para educar para la paz tiene que salirse del propio derecho. Auscultar otras disciplinas. Sí, porque ya hablan de educación, ya tienen que ver. Y por lo menos buscando como tal, o sea, pues recurrí, me toca pronto preguntarle también al chat GPT, que ese no lo utilizaba, pregunté fue a otro, como que Google Bars, como que fue. Le pregunté es representaciones, o sea, ¿cuál es la representación social de la paz que tienen los universitarios en Italia? ¿Cuál es? O sea, y empiezan como que pronto a mostrarme, pero es la única. Hay veces que pronto no sé si sea confiable la información y es de pronto la única información que yo puedo tener para después ir a buscar en las revistas, que es el estudio, porque por otra manera sí me ha sido casi que imposible encontrar. Entra a Scopus, entra a Sundirect, utiliza algunos soportes de pronto con las claves educación para la paz, unos artículos, a ver si echas la mirada de pronto te pueden dar una visión. Porque hay algo que se llama de Knowledge Sage. Sage es uno de los repositorios más importantes en Estados Unidos. Yo no sé si ustedes tienen esa base de datos de Sage. No. Ellos tienen dos. Tienen el Journal y tienen el Knowledge de conocimiento Sage. Entonces tú entras allí y colocas una palabra clave y el sistema te arroja todas las investigaciones que ellos tienen publicadas
ahí. Sí, porque Eso es. porque es que yo por lo menos en eso he buscado, o sea, vamos, porque usted me dijo, busquémoslo de la parte macro, o en el mundo, a ver cómo se fue, lo logra conseguir, y, o sea, y buscando, y no, Colombia sí hay No, varios hay más, por lo menos o sea, Francia tiene, sí, que están en francés. claro. Pero Francia Pero tiene una. no, Es más, todo el estudio de representaciones sociales y de paz que usa Colombia, en principio vino de Francia. Sí, porque yo llegué y busqué, encontré algo como que Italia, si viene en italiano. Yo recuerdo del doctor Marco González, sí. él llegó de Francia con el doctorado y él trajo la idea de imaginario de allá, porque claro. allá fue donde surgió ese asunto. Sí, eso, yo llegué y conseguí como que algo fue Italia, si viene en italiano, lo que logré conseguir, pero sí es algo que por lo menos, como se comentó, buscarlo a nivel general, y siempre ha sido pues la falencia, me toca mirar de pronto pues esos repositorios. Y como eso se llama tipo de texto. Cuando tú vas a redactar el problema, no se redacta como un marco teórico donde tú vas a exponer y definir, no. Aquí tú argumentas el qué, cómo, por qué, y debes apoyarte en datos. ¿Ves? O sea, tal cosa, tal lineamiento, en tal fecha ocurrió tal esto, y entonces por eso es que la educación tiene que buscar tal cosa, no sé qué, eso a nivel macro. Luego en Colombia, y luego micro en la institución educativa donde tú estás. Pero tiene que haber un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se construye? Lee la pregunta de investigación. Claro. Esa es la cosa también que tú Porque dices. el problema tiene que dar respuesta a la que pregunta. era lo que yo decía, que la pregunta no tenía relación con nada del problema. Hay gente que en la pregunta no hablamos de conflicto. Hablamos de representaciones de ¿Qué paz. le dice? ¿Cuáles son las representaciones sociales de paz de los estudiantes de la Facultad de Educación desde su proceso formativo en la Universidad Francisco de Paula de Santander? Que hay que también limitarlo un poquito, al semestre. pero la idea es esa, o sea, ¿cuál es esa representación social? ¿Y por qué? ¿Por qué la categoría de representación social te va a ayudar? Porque, repito, es la que articula. Jean-Claude Abric, que ya te he dicho varias veces que ese es como tu ancla, él une representación social y práctica social. Entonces lo que plantea es que el ser humano construye una representación y actúa en consecuencia, esa es la práctica social. Así de sencillo. Según la representación social que yo tengo, en consecuencia actúo. Sí, ya, cuando vino a la Argentina yo pues fui a hablarle pues, de algo y me dice, bueno, pues, mirando dentro de los objetivos que ustedes tienen, está marcado que usted es solo Moscovici. Está marcado como Moscovici porque cada uno de eso viene las dimensiones, entonces como que preguntándole, me dice no, y terminó finalmente no respondiendo porque dijo, usted está marcado que es Moscovici y no se vaya por ningún otro lado. Lo que me dijo la... PK de Moscovici, Sí. Santa Jayodele, a Jean-Claude Abric, ellos toditos, la única diferencia de Jean-Claude Abric con Moscovici es que él añade algo que no lo añade, él desarrolla la teoría del núcleo central que Moscovici apenas nombra y él la desarrolla. Están todos conectados. O sea, aquí encontré un artículo, no es de representación social, aquí utilizan los imaginarios, pero para mí ese artículo te da mucha... Mira, es más o menos lo que está haciendo. Análisis de la teoría de la paz y el conflicto. El marco teórico son las teorías de paz, la positiva, la negativa, la imperfecta de Francisco Muñoz, que te lo dije tanto, la neutra de Francisco Jiménez, teoría de paz y media, bueno, aquí ponen unas categorías, pero es más o menos la idea. Y ahí desarrollan comprensión de la imagen social en el contexto de paz. Igualito, pero con la representación social. El marco teórico no hay problema, porque ¿qué vas a hacer cuando tú domines eso? Cuando tú le preguntas a los estudiantes, cuéntame, por ejemplo, ¿para ti qué es la paz? Cuando yo te digo paz, ¿qué evocas? ¿Qué viene a ti? Entonces él dice, profe, para mí no existe la paz. La paz nunca va a estar, entonces ponte que sea paz imperfecta. O para mí que no haya conflicto. Y él lo sabe sin saber esa categoría y sin conocer la teoría. Esa es su representación. En alguna parte tener alimento. Paz es tener cada vez que llega a mi casa el alimento. Tener plata. Servicio paz. Mira que aquí analizan en este artículo que te mandé la teoría de la educación, teoría de la pedagogía del oprimido de Freire, teoría de la educación para la paz, y hay algunos autores que de pronto checan la educación. Todos lo mueven a la educación. Chécalos. Solamente utilizan los aspectos de paz, los jurídicos, para la paz, pero de ahí en adelante se van seguros todavía hacia lo educativo. Chécalo, ahí te lo mandé, a que tenemos los tres, revísalo a ver si por ahí pueden haber algún autor en ese artículo. Profe, fechas, por favor. Tenemos que ponernos allí. Profe, hay un elemento particular y es, bueno, ya estamos en ya está en el tercer año
en el último año, ya estamos trabajando en la postulación para la candidatura doctoral. Eso implica, bueno, unos requisitos, que hayan hecho ya la pasantía, que hayan terminado el inglés, pero particularmente que ya el proyecto esté en su base de proyecto hasta el componente metodológico. Para aprobarlo y proceder a aplicar el instrumento, bueno, ya desarrollado, ya avanzar. Esa básicamente es la propuesta. Tenemos la primera fecha de entrega que era en agosto. Y hay una segunda fecha para quienes matan, que sería ahora en noviembre. Hay una segunda fecha, pero eso implicaría que en noviembre va nuevamente al comité curricular. Y el comité curricular expide un aval, porque el proyecto que el comité curricular va a revisar más de forma que de fondo. Claro, porque el fenómeno de los jurados. Sí, y el fenómeno regular, el comité curricular se cumple con la carta, cumple con tener objetivos, cumple con, con los componentes particulares. Y ese es un chequeo básicamente de corte de contenido, que cumpla con los elementos de contenido. Una vez pasa esa fase, obviamente cuando avanzan los sectores, entra ahí sí a solicitar los grados para sustentar. Y la sustentación. Para sustentar esta primera parte. Para sustentar esa primera parte, que es sustentar la candidatura. Exacto. Y adquirir el estatus de candidato a doctor. Y después sigue. Y después siguen en desarrollo. ¿Qué implica eso? Que entonces en la sustentación están presentes, incluso como parte del jurado, el director del proyecto, que es un grado, en este caso vamos a hacer invitación al co-director, y dos profesores externos. Y esos profesores hacen el debate, ven la sustentación, hacen las observaciones y ahí pueden entregar ellos un veredicto que puede ser aprobado, no aprobado o aprobado con modificaciones. Pero ahí ya en esa fase se supone que ya debe haber una consistencia, que es lo que va a mirar al estudiante, un poco la reflexión que decía Juan Álvaro, es la consistencia que tengan durante la sustentación en el manejo de las categorías, de las metodologías y de la calidad de los objetivos. Muy probablemente, y este sentido cómo lo va a lograr. Entonces es donde hay un elemento que creo que Juan Álvaro le mencionaba, de consistencia. Está el objeto específico, bueno, metodológicamente cómo es consistente los objetos específicos con la metodología de eso básicamente es a donde venimos. Quienes entran en noviembre, pues muy probablemente aspiramos a que alcance a salir una revisión del comité curricular en diciembre, pero ya pensaremos en que sustentaría el próximo año. En términos de escolaridad, implica que ya el próximo semestre sería su último semestre. Lo ideal es que se apruebe la candidatura estando en el proceso de escolaridad del último semestre. Y ya hay un año que es un año como de gracia, donde ellos pueden planear ya la defensa final del proyecto. Pero sí, hay intervenciones particulares que deben tener, y es hacer unos requisitos también para la candidatura de la pasantía. Y la pasantía es un acuerdo de trabajo que lo firma, cuando trabajan, el director del proyecto, lo firma el estudiante y el docente anfitrión de la institución, la universidad o el centro de investigación, el grupo de investigación al cual el estudiante va a llegar. En este caso puede ser una pasantía a nivel nacional o a nivel internacional. Sí, estaba mirando, no sé, la Universidad del Valle, que ya van a aperturar el doctorado en paz. Pues no sé si todos esos componentes van a estar tratándose en el proceso y se van a estar casi todos en la pasantía, que es en aprobación con director, codirector, el docente anfitrión y el estudiante. Se hace un plan de trabajo en la pasantía, vamos a hacer esto. Yo te puedo conseguir el contacto si quieres con el RIR. Yo soy miembro del RIR, sí, claro. la red de Imaginario Social. Claro. Y hablo con Felipe, el doctor Felipe, y le digo, mira, ¿quién puede ayudarlo a él en representaciones sociales y paz? Específicamente. Sí. Y hacer los pasantías con ellos. Porque si no te vas a volver a ir a lo de paz puro un momento. No, claro. Porque estén combinados. Sí, claro. Alguien en Bogotá, ellos tienen que tener. Sí, no mandarlo a un lugar donde lo confunda más y lo sí, o sea. Ahí es el componente particular. De hecho, los jurados que se usan tanto para la candidatura como para la sustentación final, pues en últimas se busca que sean aliados del proceso, conocedores del doctor. Normalmente en este caso también haríamos la invitación. Tú le puedes plantear al doctor Felipe que te sugiera, o él u otros, que puedan trabajar. Incluso los jurados, en ningún grupo de director no pueden sugerir los jurados. Aquí no es para hacer una
una alianza de aprobación o no, sino más para hacer un debate en torno al proceso y darle crecimiento y hacer generar mayores alcances, mayores posibilidades dentro del desarrollo del proyecto. Sí. Eso es. Pero sí, Juan Álvaro, sí ahí, yo digamos, me adhiero a las sugerencias, sí, porque el documento tiene algunas debilidades y requería contar con el aval del histórico. Sí, claro, sí. Entonces hay una parte que se obvió y, digamos, en ese caso sí es bueno acoger los llamados que le hacen sus asesores, porque sí, hay un procedimiento que no... Empieza a escribir de cero otra vez el capítulo 1, ya tienes el 2, sí. Pega en el 2, ya tendrías 2. Pero termina primero el 1. No me trabajes el 1, después el 3, no, el 1 nada más. Cuando lo tengas bien desarrollado, como dice, no que nos envíes 3 líneas, porque eso no sirve. Cuando esté bien desarrollado, tú lo envías y tú ya uno lee en completo, no, por el que quiera, pero, y pasas. ¿Pero solo el 1 o todo? O sea, me explico. Sí, claro. Por ahora, el 1. El 1. Listo. Para no enredar. Ok. Luego, cuando ya esté cerrado el 1, entonces pegas el 1 y el 2 para ver cómo quedan. Pero entonces, pero lo que es el objetivo general todavía queda sujeto al cambio. Sí, en general hay que definir lo que te dije. Primero pregunta cuántos programas, cuántos estudiantes por programa, para nosotros saber qué podemos hacer en ese caso. Hay que conocer la realidad. ¿Qué tal que tú me digas a mí, profe, hay 3.000 estudiantes? Una muestra estratificada de 3.000 no se nos va a bajar de más de 1.200 estudiantes. Eso es una locura. Así sea cuantitativo, es un trozo recoger eso. Y ahí sí hay que limitar. Entonces yo necesito saber para ver cómo, si lo ubicamos solo en los de noveno. Yo estaba viendo que noveno pudiera ser una buena opción y se puede justificar. ¿Por qué? Porque ya tienen toda la carrera, porque están formados. ¿Cuántas secciones de noveno hay aquí? No lo sé, en educación. No sé cuántos hay. En el caso de comunicación, que es de 8 semestres, equivaldría al séptimo. Para eso me quedo en ese. Si el programa es de 8 semestres, el noveno equivaldría al séptimo semestre. ¿Cuántas secciones hay de eso? ¿Una? ¿Dos? Porque nosotros, por ejemplo, una vez tuvimos 8. En noveno, 8. Pero hoy día tu pregunta y hay una. ¿Ves? Entonces, más o menos, pero no tenerla. O sea, tiene que ser algo muy presente, porque tú vas a hacer eso más o menos aprobando según este ritmo en el 2024-2 estaríamos ejecutando. Una parte, validación supongo, una parte se puede hacer en el 2024-1, pero básicamente 2024-2. Entonces, para esa fecha tú tienes que tener claro qué promoción y cuántos grupos, cuántos estudiantes van más o menos. Coloca la 24-1 y 24-2. Para esa fecha. Calculas, sí. O sea, proyectando como sexto, séptimo de ahorita para... Exacto, estaría como el sexto, ¿cuántos llegarían más o menos al noveno? Según el programa, porque y eso te permite, bueno, profe, mire, para el noveno hay 3 grupos, o hay 2, hay uno de 25, en el otro programa hay uno de 30 y en el otro programa hay uno de 20. Es manejable, no llega a 100, podemos, porque como es un diseño mixto, necesitamos estudio o poblacional o censal en ese caso, si son poquitos, o por una muestra estratificada, si son gigantescos, que sean 3.000 por allá, algo así, total. Es más, yo tengo una herramienta en el teléfono donde él me hace todos los cálculos estadísticos. Yo le digo, calcúlame y según el porcentaje de confiabilidad, de todo. Y yo lo que le coloco son los datos y el teléfono me hace todo. Y me lo lee. Incluso me dice, para un 99% de confiabilidad tienes que tener tal y esta cantidad. Entre más confiabilidad, más alta es la muestra, casi que se acerca a la población. Y cuando ya tenga, pues bueno, algo bien consistente del capítulo 1, le enviaría a ustedes y nos volveríamos a reunir acá mejor. Yo creo que si es así. Sí, es mejor acá porque mientras yo no tenga que ir a Pamplona, claro, no hay problema. No, sí, está. Porque es que a mí me tiene limitado eso. Claro. Lo importante es que avance. Sí, claro. Que lo que se mande tenga avance, porque si no... Porque igualito que estamos haciendo esto lo hemos hecho en... Sí, pues yo sé que el MIT sí es lo mismo. Es igualito. Sí, pero bueno, acá por lo menos tenemos incluso ya es más cómodo porque uno coloca y uno ve lo que se está haciendo. Ya la interpelación, bueno. Sí, el texto lo podemos proyectar. Ya, sí, entonces, pues bueno, le agradezco pues todo esto y ya por lo menos seguir entonces acomodando nuevamente desde cero. Y ponerle una fecha. Sí. No, sí, porque usted dice noviembre más o menos, ¿noviembre qué fecha, profe? Noviembre
O sea, un mes. Pongámosle esa fecha, pero también pongámosle antes. Que las recomendaciones de los asesores se ejecuten. Claro. Porque independientemente de la fecha, sí, claro. vamos a cumplir con la fecha, igual que nosotros mismos. Igual, volvemos a lo mismo. ¿Qué te pone? Usted se pone a trabajar juicioso el problema y en menos de 10 días nos tiene que enviar ese. Fíjate ¿qué te sugiero ahorita? No mires eso. Vete al capítulo 2. Y como dijo el doctor, revisa tu trabajo en antecedentes. Vamos a ver representaciones sociales de cuántas, cómo lo hicieron, con calma. Llegas solo a cómo, lo que ellos llaman introducción. La introducción es el planteamiento del problema en el marco teórico. Busca, lees, luego el otro antecedente, el otro, luego relees otra vez que son representaciones sociales y tal, y ve la conexión. Recuerda que hay un capítulo que se hizo que decía representaciones sociales y educación. Eso tienes que leer. Cuando tú veas esa conexión, dices, ok, en mi caso, entonces mi problema es este, y ahí empiezas a escribir. Por eso es que nosotros empezamos con el marco teórico, para que tú supieras de qué vas a escribir. Sin embargo, todavía no tienes claro de qué vas a escribir, ese es el problema. Sí, no, o sea, cuando fue el problema siempre, pues, es que cuando uno va a buscar la literatura, siempre, por lo menos encontrar, vamos a buscar paz, representaciones sociales de paz, y aparece lo que es el conflicto. Entonces uno llegaba, bueno, vamos a mirar, lo ubicamos acá, pero ya por lo menos desde la mirada que es educación. Entonces ahí mírate el último que te compartí en el chat de los 3, que es de imaginarios, pero que tiene un componente de educación y paz que tal vez te pueda... Mira a ver cómo ellos lo hicieron, tú dices, ok, yo aquí lo que tengo que hacer es cambio de imaginario por representaciones sociales. O sea, te va a dar como, eso es que tú extraigas de ellos los elementos estructurales del artículo y te da la pauta para el planteamiento del problema. ¿Listo? Vamos, estamos en contacto y claro que sí, conversando. Listo. Muchas gracias.